Estimados todos, después de casi mes y medio aproximadamente de haber puesto unos videos en YouTube y en mi Facebook, y como les prometí, me atrevo a mandar otro, respondiendo algunas de las preguntas recibidas en cuanto a lo que se expuso en esos videos. Primeramente, para los que no me conocen, mi nombre es Julio César Mendoza, oriundo de Venezuela, estado Yaracuy, y esto es concerniente a un litigio que mi padre pues deja de una violación de derechos humanos. Pero vamos entonces a ir al grano y a leer las preguntas pertinentes que he recibido. Y he recibido muchas, pero las más importantes las he resumido en tres, por decirlas así. La primera es, señor Julio César, es muy fácil para usted comentar porque vive en el imperio y aquí los que estamos en Venezuela estamos pasando trabajo. Y es muy fácil pues mandar todos esos videos, ¿no? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es en cuanto a que no fue violación, sino que era unas tierras supuestamente ejidales. Y la tercera pregunta, y me pidieron aclarar eso de lo de ejidal. Y la tercera pregunta es más que todo que esto no fue ninguna violación de derechos humanos y que fue tan solo justicia. Y bueno, hubo muchas preguntas y respuestas que no vienen al caso nombrar. Entonces voy a comenzar y quiero ser bien breve en este video para no cansarlos y tan solo contestar a lo que aquí se dice. Primero, como dije en todos los videos, mi intención nunca fue atacar a nadie específicamente, al contrario, sino clarificar, aclarar todo lo que allí se comentó. Han pasado ya muchos años y pues los hechos están a la vista. No se ha conseguido un juicio firme, no se ha conseguido una justicia o una sentencia firme. En cuanto a que estamos en el imperio o vivimos fuera, me gustaría indagar un poquito, profundizar más al respecto. En estos días, y voy a decirlo con una analogía, hace 2 días tuve la oportunidad de hacer un viaje de recreación y fue a la playa y aledaña, y me pasó algo muy peculiar, algo muy interesante. En el momento que estamos allí pues en la arena, por decirlo así, hay unas sombrillas y unos puestos que había que alquilar. Nosotros no lo alquilamos porque no era necesario. Cuando digo nosotros, mi familia y mi persona. Pero en ese momento sí aprovechamos la sombra, porque la sombrilla daba sombra y pusimos pues nuestras cuestiones personales allí para aprovechar la sombra. En ese momento se nos acerca la persona que salva vidas y nos dice que tenemos que pagar. Y tenemos que pagar porque estábamos aprovechando de la sombra. Y estaba esa sombra allí y por tal motivo teníamos que pagar los costos necesarios. Yo nunca había oído algo al respecto de que uno pagara por la sombra, puesto que todo es gratuito, la naturaleza, la playa, la arena, el sol, todo eso es algo que otorgado a uno como humano, ¿no? En ese momento yo dije, wow, ¿qué es esto? Entonces, de esa manera ocurre con lo demás. Esa es la etiqueta, esa es la analogía. Todos queremos cobrar por esa sombra y a veces es injusto. Y al cobrar por una sombra se viola un derecho humano. Digo esto como analogía porque el imperio, para llegar al punto del imperio, el imperio no es ni un país, ni es una cuestión política, no es nada de eso. Es el momento de la verdad en que cada persona puede tomar una acción justa o injusta. Si esa acción es injusta y crece, entonces esa violación se va haciendo colectiva y se va haciendo mayor. La sombra es el mejor ejemplo. Entonces, en el caso nuestro, no vivimos en el imperio ni nada por el estilo, vivimos en un país distinto, fuera, y porque el nuestro no nos dio la oportunidad, porque cuando había momentos en que teníamos que seguir adelante, el sistema no nos daba la oportunidad. Y nombro 2 o 3 ejemplos. Las reválidas de nosotros nunca nos salieron. Tuvimos que irnos de Venezuela mucho antes del 99, cuando entrara
este periodo político. Fue aproximadamente en el 80, lo que quiere decir que estaban otras personas gobernando, lo que quiere decir que si vamos a llegar al imperio, cuáles son esos famosos imperios y quiénes son los que han ejecutado los actos. Si no es la sombra, es el sol, y si no es el sol, es otra cosa, ¿no? Lo que se quiere cobrar. Y se van violando los derechos. A nosotros, en el caso nuestro y de los míos, nunca nos trajeron las equivalencias, nunca nos dieron la oportunidad de estudiarnos en una universidad, etcétera, etcétera. Se nos violan derechos de propiedad, se nos violan derechos de otra índole, derechos políticos, derechos religiosos, en fin. No viene al caso, pero todo eso es bueno, y sí viene nombrarlo, aunque no está unido a lo que se quería comentar en las preguntas, pero sí va unido a lo que significa la palabra definir lo que es un imperio, ¿no? Entonces, contestando la pregunta de la persona que nos las hizo, la interpretación esta es la interpretación de lo que yo defino como imperio, ¿no? Y no quiero entrar en términos políticos ni nada de eso, porque no soy la persona encargada de hacer esto ni de definir nada, ¿no? En cuanto a que hubo violación de derechos humanos, pues sí, las violaciones son dadas cuando las leyes no se cumplen. Entonces, cuando no hay un código específico que las proteja, eso termina en una violación de derechos humanos. Y de la violación de derechos humanos no es más que no traer las virtudes o la ética o las buenas costumbres a algo específico, en un contexto específico. Entonces, eso es otra cuestión que quería aquí yo responder. Entonces, respondí lo que es la palabra imperio, respondí de que sí hubo una violación de derechos humanos, y que el estar afuera de nuestro país no quiere decir sino más que nos salimos hace mucho tiempo, tuvimos la oportunidad, tuvimos las ganas de hacer algo positivo en nuestra tierra, no se nos dejó, y obviamente pues hay que seguir en otro sitio, y ese desarraigo, ese desapego no es fácil. Emigrar a un país, dejar todo lo que uno tiene y desapegarse a las costumbres y creencias no es fácil, pero a la larga va dando una satisfacción y va dando una evolución al alma o al cuerpo o a lo que queramos decir como personas o como derechos o como personas humanas, ¿no? Como seres. Y bueno, cuanto creo que respondí a todas las preguntas, no indagué más porque creo que todas se resumían a esos 2 o 3 puntos y es lo que quería comentar. Y cuando no hay sentencia y cuando no ha salido nada hasta la fecha, esto significa una violación de derechos humanos y da tristeza. Porque entonces uno dice, o mi padre en este caso decía, ¿para qué se estudia? ¿Cuál es el fin del abogado? ¿Cuál es el fin de ser un juez? ¿Cuál es el fin de un político? Entonces llegamos al mismo ciclo, porque es un ciclo, se repite, y es un patrón de conducta que al no quebrarse ocasiona una violación, ocasiona contaminación, ocasiona un cáncer. Y nosotros, como somos parte de una sociedad y de un ambiente, pues nos hacemos partícipes, si deseamos algunos, de ese patrón de conducta. Y a eso me refiero. Espero haber contestado a estas preguntas y cualquiera, por favor, síganme mandando, enviándome, que con mucho gusto, que dentro de mi información o de mi conciencia la responderé lo más claramente posible. Muchas gracias y tengan ustedes todos una buena tarde. Hasta luego.